Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, un programa diferente en esta oportunidad, para el cual he invitado a mi amigo el pastor y conferencista Arturo Norero, acá en la República del Ecuador. Pastor, muy buenas tardes. David, qué gusto poder estar contigo, que Dios te bendiga grandemente y estamos tan contentos. Por dos cosas. Primero, porque el Señor nos ha bendecido de llegar a sus hogares con el estudio de la palabra de Dios para aprender bíblicamente y que las vendas del error y de la ignorancia se han removido de nuestros ojos. Y segundo, porque David, hoy tú, con la bendición del Señor, al mundo entero, inauguras tu página web www.historiadelfuturo.tv. Un anhelo realmente, Arturo. Deseamos que esta página contribuya a la edificación del pueblo de Dios y que lleve a millones de personas al conocimiento de la verdad y sobre todo de la salvación. De verdad, muchísimas gracias a quienes han producido, están preparando esta página, que la ponemos a su alcance. Lo repetimos, www.historiadelfuturo.tv. Está ya a su alcance y en esta oportunidad tocaremos un tema bastante profundo: la vida después de la muerte. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, Arturo. Amén que sí. Y vamos a estar estudiando, como siempre, con la Biblia, papel y lápiz y el estudio profundo de las Sagradas Escrituras con estos temas que son verdaderamente controversiales. Se han levantado programas de televisión donde quieren minimizar la obra redentora de Jesucristo. Se han levantado millones de dólares en hacer programas en ridiculizar la Biblia. Y también hombres que de la noche a la mañana se levantan y dicen: no existe el infierno, no existe el cielo, crean su propia filosofía y es multitudes que son engañadas a través de estas falsas doctrinas. David, hiciste esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia referente al hombre? ¿Fue creado solamente para cumplir algún capricho o algún anhelo del divino Dios? Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y David, para que tú nos expliques qué significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bien. Leemos pues: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Creo que aquí viene la mayor confusión, porque cuando pensamos de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pensamos que Dios es con orejas, con boca, con nariz, barba, y inclusive personas que pueden decir: bueno, y los monos que se asemejan a nosotros también fueron los monos asemejados, hechos, creados a semejanza de Dios. ¿Qué significa haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, David? Parto de esto: cuando los evolucionistas sostienen que el hombre desciende del mono, ¿sabes lo que pasó, no? ¿Qué? Los monos se sintieron recontra ofendidos, no les gustó nada la comparación. Es verdad. Fue un insulto para los pobres gorilas, porque ellos no abortan, no asesinan, no matan, no roban, no pecan contra Dios. Y encima culparlo de eso. No, ya está bien, para la broma, pero es una realidad. Es más para que se ofendan los monos que los humanos. Pero vamos a esta palabra, Arturo: imagen y semejanza. Me encantó que en un programa anterior, donde tuvimos por invitado a Yatensi Bonilla, mencionó Yatensi algo importante. Imagen y semejanza de Dios es que hay un parecer en el hacer con Dios, pero no en el ser Dios. Nos parecemos en el obrar, pero no en el ser, porque eres un ser divino, nosotros no. El pecado que lleva a la caída de la raza humana fue precisamente ese. Ajá. En Génesis capítulo 3 vamos a encontrar justamente esta mentira que dijo el diablo a la mujer, que es lo que todo el mundo anhela: ser Dios y no tener que rendirle cuenta a nadie. Génesis capítulo 3, versículo 4, dice así, hablando entre la serpiente y la mujer: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. David, el hombre no es Dios. Claro, pero mira de que el diablo utiliza la misma estrategia que le costó la caída a él. Si tú comparas con Isaías, vamos a retroceder un poquito la cinta. El diablo provoca el desastre de la humanidad diciéndole al ser humano que si come del fruto prohibido será Dios. Así es. Esa es la desgracia. Así es. Pero ¿de dónde se le ocurrió esa filosofía al diablo? De su propia desgracia. Porque el diablo, en el Isaías capítulo 14, verso 13, declara: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto del cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante Al Altísimo. al Altísimo. Mira, el diablo le costó la caída el ambicionar ser Dios. Él no solo quiso derrocar a Dios, sino ser Dios, ser adorado como Dios.
ser un Dios. Y es justamente lo que pasa en la actualidad. Una persona que está enferma, viciosa, quiere corromper a otros con la misma desgracia que él practica. Claro. Lo mismo está aconteciendo aquí. Satanás quiso ser Dios, él no pudo, y quiso con su misma desgracia ahora hacer caer al hombre, que fue creado a imagen y semejanza. Pero entonces, ser creado a imagen y semejanza tendría que ver con no ser Dios, sino tener los mismos sentir o el mismo deseo como Dios actúa. Bien, vamos a ese punto. ¿Qué quiere decir que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Okay. Hay 4 palabras hebreas que ustedes las van a ver enseguida en el plasma, aclarando. La palabra tselem. Tselem en hebreo significa forma, Okay. pero no forma física, ¿me entiende? Sino una forma espiritual. Muy bien. Y en segundo lugar, la palabra hebrea es demut, que significa semejanza. O sea, somos iguales en forma y en semejanza, pero espiritual. Tselem y demut es como Dios nos hizo. Forma espiritual y semejanza espiritual. Pero nada que ver con otras 2 palabras que se suelen confundir, también en el hebreo. ¿Cuáles? ¿Por qué el hebreo? Porque en el idioma hebreo fue escrita la Biblia en arameo, hebreo y que los temas que hemos venido ya revisando con el doctor Bonilla en el programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Toar, en hebreo significa aspecto físico, apariencia física exterior. Y tafnit, que significa configuración material. Esto no es. Lo que no es aspectos físico externo y configuración material. Entonces, ¿en qué somos semejantes a Dios? En lo espiritual, pero no en la apariencia física. Bien vos lo dijiste. Acá no quiere decir que porque Dios tiene 2 orejas, el hombre tiene 2 orejas. Que Dios tiene una nariz con 2 fosas nasales, también nos hizo igual a nosotros. No, está hablando de imagen y semejanza espiritual. Vale decir que, tú me vas respondiendo si sí o no. Dios piensa, Sí, el hombre también. Dios siente, claro que sí. Dios decide, Por supuesto que sí. el hombre piensa, siente y decide. Pero vea 2 cosas más que voy a mencionar. Dios crea, Dios crea así. claro, pero Él crea de la nada. Así En es. cambio, nosotros creamos a partir de la materia ya fabricada. Tú haces una silla de los árboles que Dios construyó, de los hombres, de los árboles que Dios creó en la naturaleza. De la materia prima madera hacemos sillas, pero creamos Así es. a partir de algo y Dios crea a partir de la nada. Pero somos seres creativos. Pero hay un factor pues acá. Y preste atención. Dios es eterno, Por supuesto que sí. el hombre también. Así es. Es que ahí está el punto. O sea, resumiendo, imagen y semejanza de Dios, porque pensamos, sentimos, decidimos, creamos y somos eternos. 5 cosas puntuales. ¿Podría ser esa la diferencia entre el hombre y los animales? Que el hombre, el perro no piensa, el gato no siente, el mono no decide, el chancho no es eterno, Así es. Porque ahí es donde viene tampoco crea el burro. Hay muchos que también dicen que el reino animal hace la diferencia en que nosotros somos animales racionales y los otros animales irracionales. Pues es un Llegar a término más degradar biológico al que hombre, bíblico, ¿no? Pero podríamos decir que el hombre es un animal, compararlo y solamente que hay una diferencia en el raciocinio, David. Yo lo llamaría más un ser. Somos seres dotados de capacidad de conciencia, algo que los animales no tienen, pues. Okay. Los animales no piensan, no recuerdan, no planifican, y eso es importante. Cuando yo te digo que Dios piensa y el hombre también involucra algo importante, Dios planifica, el hombre planifica. El hombre recuerda, claro que recuerda. El hombre reflexiona, Dios también reflexiona. Así es. Dios puede sentir amor, claro que siente amor. El hombre siente amor. Dios siente odio, claro, odia el pecado. Así es. El hombre Y también odia. dolor cuando el hombre peca. Claro, y siente dolor. Dios decide destruir a una ciudad cuando hay bastante maldad, o Dios decide bendecir a un pueblo. Dios decide. Veas, por donde tú lo veas, hay semejanza e imagen de Dios dentro de nosotros, algo que no tiene que ver con lo físico, sino con lo espiritual en lo interno. Ahora, toma el momento en el cual Dios crea al ser humano, Arturo. Ahí es donde yo quiero llevarte para que nos expliques. Tú dijiste que el hombre es eterno. Sí, ¿En señor. qué parte es eterno? ¿En lo espiritual o en lo físico? Partamos de un principio. Dios, que todo lo sabe, sabía que el hombre iba a pecar. Ya. Pero vamos al punto, Dios no lo creó al hombre para que llegue a la tumba. Muy bien. La muerte entra cuando el hombre peca. Ok. Vamos entonces ¿Por qué al no lo vemos inicio con de la las Biblia, el cosas. Génesis? Vamos al inicio de las cosas. Primero veamos cómo fue el hombre cuando fue creado por Perfecto. Dios. Era un muñeco
¿Era un muñeco formado de dónde? ¿De la tierra? No, esa es una de las grandes mentiras. Okay. El hombre no fue hecho de la tierra, fue hecho del polvo de la tierra, que es muy diferente y enseguida te explico el porqué. ¿Podés leer, por favor, Che, el versículo? 2. ¿En la creación del hombre? Sí, ¿cómo lo creó Dios al hombre? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Alto, no dice de la tierra, sino del polvo de la tierra. Aquí vamos a ir a un punto científico clave. Los científicos determinaron que el ser humano es 3/4 partes líquido y la tercera parte sólido. Este planeta no debería llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Agua, porque 3/4 partes del planeta es agua. Y la Biblia dice que la Tierra proviene del agua y por el agua subsiste en 2 de Pedro 3, verso 5. O sea que la Tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Segundo detalle. Si tú sostienes que el hombre fue creado de la tierra, estamos en un verdadero problema. Porque Dios recogió con la yema de los dedos el polvo, es decir, la superficie. En la superficie de la Tierra, Arturo, se han encontrado 4 gases y 19 elementos químicos. En la superficie, no en la profundidad. Qué curioso, el ser humano tiene 4 gases y 19 elementos químicos. Entonces la ciencia comprueba lo que la Biblia lo había dicho. El hombre no fue hecho de la tierra, sino del polvo de la tierra, que es donde esas minerales y superficie. Y es lo que dice que cuando el hombre muere, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, como dice, Lógico, como dice porque justamente en nadie, Génesis 3, ¿verdad? Claro, porque nadie lo va a meter en un volcán para enterrar un cadáver. Lo va a enterrar en la superficie. Al polvo vuelve. Es verdad. Ahora, mira, el muñequito era de barro. Tenía manitos, tenía piecitos, era un muñequito, era un títere de barro. Pero mira dónde vino la diferencia. Vea, continúa el verso 7. Antes de leerte el 7 quería darle ese, porque yo sé que a toda la gente le gusta copiar. Génesis capítulo 3, versículo 19. Al final donde dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y ahora volviendo a lo que decía David. Porque del polvo fuiste tomado. Exactamente. Génesis 2:7 dice, si continúo leyendo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Listo. Entonces la diferencia entre el ser humano y otra criatura es que cuando Dios lo forma con sus propias manos, esto es importante, el ser humano es moldeado por Dios. Así es. No dijo Dios sea, y por la acción, por la decisión y la boca de Dios fue hecho. Como hizo la naturaleza en sí. Pongamos un ejemplo, este momento, sea un banquete. No pasó nada. Pues ¿dónde está el banquete? Es puro libro. Pero si Dios lo dijera con su boca, que aparece comida. Amén que sí. Es que Dios tiene esa capacidad creadora con una orden de sus labios. El hombre no. Pero aquí hay otro detalle. Pero Dios al ser humano lo forma con sus propias manos. Y le da vida con la boca. Intervienen 2 partes creadoras. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No dice un animal racional. Es lo que yo te dije. La palabra es ser, no animal. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. ¿Cuáles son las limitaciones del ser humano? Porque el ser humano no es un Dios que puede hacer todo lo que le da gana, no es omnipotente. Dentro de lo que Dios nos dio, de imagen y semejanza suya, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Es verdad. Entonces nosotros no somos todopoderosos, por eso le dije, seremos iguales a Dios en el obrar, pero no en el ser, como lo dijo Yatensi en un programa anterior. Y el Señor mismo, cuando crea al hombre, le da esa potestad de ser poderoso. Nosotros somos poderosos, no todopoderosos, y esa es la gran diferencia. Porque si ustedes ven en Génesis 1:26, nos dice que Dios nos hizo señorear sobre todas las cosas mientras estemos en una perfecta comunión con Dios. Lo que pasa cuando se rompe por el pecado esa comunión, ahora es el mundo quien se enseñorea sobre nosotros y en nuestra vida. Pero David, eso que tú dijiste, la muerte a la tierra? Me encantó esa parte que cuando tú estabas hablando, de que cuando Dios forma al hombre con sus manos, para que sea un ser viviente, le da ese beso de vida. De su boca sale
demuestra que Dios es amor y cómo nos ama, David, cómo Dios nos ama y le da ese beso de aliento de vida y vinimos a ser seres vivos. Es que para la creación del ser humano interviene el corazón de Dios, interviene las manos de Dios y el aliento de Dios, Qué bendición. pero no lo hizo con el universo. Así es. Es que esa es la diferencia. Y ahí es donde viene el problema. La muerte. La muerte. ¿Por qué llega la muerte? ¿Por qué nosotros tenemos que envejecer? ¿Por qué tenemos que morir si Dios nos hizo eternos, David? ¿Por qué nos tenemos que enfermar? ¿Por qué nos tenemos que enfermar? Es pecado. ¿Ok? Y fue justamente por haber roto también el primer y único mandato en el huerto del Edén. Coman de todo menos eso. Y porque hubo esa desobediencia, vino también una advertencia. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, no paraíso, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es la muerte, David? La muerte espiritualmente es la separación con Dios y físicamente es la tumba Y eso para no el es cuerpo. terrible. Porque para Adán, en ese momento, ¿qué habrá significado cuando Dios le dice, vas a morir? Él no sabía, él tenía el pleno conocimiento de que iba a ser eterno y que iba a gozar con Dios en ese lugar tan hermoso que había creado. Y de repente le dice, si tú haces esto, morirás. Desaparece. Qué pregunta, ¿no? Es un tema tan profundo este, Arturo. La muerte ingresa, mira, entra la enfermedad, entra el sufrimiento, entra la angustia, la soledad, el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero aquí es donde muchos dicen, hay que disfrutar entonces esta vida. Se nos enseña que el hombre nace, crece, se reproduce, muere, pero no nos dicen que es eterno. Aquí nos enseña que ahí se acaba todo. Y hay muchos que piensan, oye, esta es la única vida que tengo, en la juventud piensa así, comamos y bebamos porque mañana moriremos, y de una vez que nos morimos ya no hay nada, David. Aquí está todo, aquí está el cielo, aquí está el infierno, y muchos de verdad creen, enseñan, predican de que aquí en la vida es cuando solamente puedes tener la diversión y el goce, porque de una vez que te mueres vas a la tumba fría y te quedas así por la eternidad. ¿Es eso verdad? ¿Así enseña la palabra de Dios? Si no hubiera eternidad, es poner en tela de juicio la esencia misma de Dios que es eterno. Ahí está el problema. Mira, cuando un perro muere, se descompone ahí, pero el perro no tiene pues alma. De lo contrario, habría que predicarle el evangelio porque necesitaría salvación. La salvación es para las almas, pero los ¿Qué animales es no la tienen salvación? almas. Aquí es importante. ¿Qué es eso de la salvación? Y estoy hablando con personas que de pronto están sintonizando este programa y estamos desmenuzando así, pensando que todos necesitamos volver a aprender. Porque lo más difícil, David, es dejar de aprender lo que hemos aprendido. Desaprender lo mal aprendido para aprender lo correcto. Exactamente, mejor trabalengua no pudo haber existido. Si de verdad esta es la única vida que tengo, y como tú dices, después de la muerte, hay algo que viene a continuación. ¿Qué es eso de la salvación? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿por qué salvación si esto es todo lo que yo tengo aquí en la tierra? Esto es lo que es real. Ese programa lo vamos a ver más adelante. Es que ese tema de la salvación es muy bueno. Haremos un programa con Yatensi Bonilla sobre en qué consiste la salvación. Ese es un programa prometido desde hace mucho tiempo. Ya están llegando las primeras llamadas al programa. Bien hecho. Es una bendición. Pero comprobemos que el ser humano es eterno. Mira lo que dice Salomón, Eclesiastés, capítulo 3, versos 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué es corazón? El alma. Y aquí vale topar de este versículo. ¿Qué es eso de cuerpo, alma y espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Porque todavía, hasta la actualidad, mucha gente vive más confundido que un religioso en discoteca. Mire, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el cuerpo? Cuando uno se muere, ¿qué es lo que se salva? Cuando uno se muere, ¿qué es lo que deja de ser? ¿Por qué no explicamos bien eso a cabalidad? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 algo interesante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es santificarse? Santificarse es apartarse exclusivamente para la honra y la gloria de Dios. Apartarte de lo malo. Apartarte de lo malo, claro, para la obra de Dios. Sí, porque hay cosas buenas también. Sí. Ya, ok. Apartarse de lo malo para servir a Dios, para vivir para Dios, ya. Que Dios lo santifique en todo vuestro ser, por completo. 2 puntos. Espíritu, alma
y cuerpo. No dice cuerpo, alma y espíritu, sino espíritu, alma y cuerpo, porque Dios está lleno de adentro para afuera. Perfecto. O sea, acá hay tres cosas que componen al ser humano: el espíritu, el alma y el cuerpo, y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Bien, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? Pongamos un ejemplo. Los psicólogos, y no es que nos vamos a meter en esa ciencia, porque yo habré estudiado sociología y derecho, pero yo no soy psicólogo. ¿Cuál es el problema de ellos? No saben entender dónde está la conciencia, por ejemplo. Piensan que la conciencia es parte del espíritu. Además, hay otros psicólogos que creen que el espíritu y el alma son la misma cosa, o que el espíritu es parte del alma, o el alma es parte del espíritu, y aquí se armó el enredo. Y ahí hay personas que no hablan porque no saben qué mismo responder. Bien. Espíritu es la parte más profunda del ser. Cuando Dios crea a un ser, le da espíritu, es decir, vida. Ya. El ruach en hebreo, ruach, o por último, lo que se conoce en griego como neuma, ¿no? Es el aliento, es el aliento de vida. Es que es un perro, es una masita de carne con 4 patas, pero que si no fuera que Dios le da vida, le da espíritu, esencia, para que exista, no podría decir guau guau ni moverse. Entonces el espíritu es la vida. La vida. Es lo que Dios le transmite al ser para que éste se pueda... Cuando uno se muere, ¿qué pasa con el espíritu? Eso lo vamos a ver con calma. Ya. Veamos primero el espíritu. ¿Qué lo compone el espíritu? Perfecto. El espíritu no es parte del alma, Ya. tampoco del cuerpo. Así el es. espíritu es algo más interno. Ya. El espíritu tiene 3 cosas claves. La conciencia. Es parte del espíritu, no del alma. Porque el alma es caída, el alma es rebelde. El alma precisamente es lo que se revela a Dios. Pero hay una voz en lo profundo que le dice, no hagas eso, no robes. Pero no es el alma diciéndose a sí misma, no robes. Es el espíritu diciéndole al alma, no robe. Vea, el espíritu es la conciencia. La conciencia la podremos comparar tal vez, Arturo, como el parlante de Dios en el ser humano. Dios habla y dice, no robes. Su ley inscrita en nuestro corazón, dice la Biblia. Es parte del espíritu, la conciencia. La intuición, que no es lo mismo que la superstición. Así es. Hay gente que dice, si he visto un gato negro... No, eso es superstición. Eso es mentira. Pero la intuición se puede ver reflejada en ¿qué? Una madre presiente cuando su hijo sufre un accidente. Exactamente. ¿Qué fue? Hay algo muy profundo, más allá del alma, que le avisa a esa madre que su hijo está en peligro de morir. Es la intuición, es algo que solo Dios de una manera sobrenatural lo puede dar. Es también la guía cuando tú piensas que vas caminando por un lado y de repente dices, no, voy a coger por acá, porque tú de pronto piensas, o esa intuición te dice, en esa esquina va a pasar algo, o te mejor lleva a cojo por decidir acá. algo porque Dios te está protegiendo. Exactamente. Dios te está protegiendo. Pues, la conciencia te revela qué debes hacer o qué no debes hacer. Una pregunta. Pero la intuición te aconseja qué debes decidir. ¿El Muchas veces. espíritu en todo ser humano está vivo o está muerto? Ahora voy a este tercer punto. Es que Y yo sé que todas estas preguntas viene la gente. Cuando uno se hace cristiano y es sellado con el Espíritu Santo y dice que el Espíritu mora en nosotros, ¿en qué parte mora? ¿Cuerpo, alma o espíritu? Y esto es que no es lo mismo el Espíritu Santo que el Espíritu humano. Exactamente. Eso lo vamos a ver. Pero ¿dónde viene a vivir? Y eso vamos a estar ver. hablando de este tema. Sí, que va a pero ser no, lo no lo fabuloso. enredemos. Sí, pero no lo enredemos. Vamos, Arturo, con calma en esto. Porque si no, de pronto las hermanas suegras, que nos miran mucho en Latinoamérica y en el mundo, pues se enredan. Mire, hemos dicho la conciencia, la intuición y la comunión. Es algo que en el inconverso está muerto, en el ateo está muerto. ¿Qué es la comunión? Es la capacidad del hombre de relacionarse con su creador, Claro. de hablarle a él y de escucharlo a él. Perfecto. Es que hay comunión. Y eso está muerto cuando la persona no nace de nuevo. Y eso es lo que dice el Señor. No en puede oír la voz de Dios. Juan 24. Dios es espíritu ¿Cómo y que los Juan que 4, le adoran. Juan 4:24. ¿Yo qué dije? Juan 24. Juan 4, Estás pensando en un papa tú, ¿eh? Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que el espíritu es ese canal, es ese cordón umbilical que nos une al corazón de Dios y nos conecta en adoración. Qué maravilloso ejemplo. La comunión es un cordón umbilical que nos une a Dios para comunicarnos, transmitido vida de Él a nosotros. Amén. El bebé en el vientre recibe la vida de la Así madre, es. así también por la comunión recibimos la vida de Dios dentro de bendición. nosotros. Mira, Amén. la comunión es la capacidad de relacionarse con Dios entre la criatura y el Creador en una relación en la cual el hombre habla a Dios y escucha la voz de Dios. Yeshua dijo, mis ovejas, no las del vecino, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Pero para oír la voz de Dios hay que nacer de nuevo. El espíritu tiene que estar vivo. Ahí vamos, ahí vamos. Pero ahí está la muerte espiritual, pues. Ahí vamos, ahí es donde yo quería ir. ¿Qué querías decir? Esa parte espiritual, la que tú dices, en esa parte que el hombre es espíritu, por el pecado está muerta, pero vive cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y ese es el nuevo nacimiento espiritual que habla Juan 3 con Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Pero veamos, pues por cuanto todos están destituidos, ayúdame a encontrar ese versículo que es con textual. mucho. Estamos en Romanos 3:23. Exacto, Señor, léelo por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituido de la gloria, estás destituido de la comunión con Dios. Perfecto. O sea, el humano común está lejos de Dios. Es más, ni siquiera escucha a Dios. Perfecto. Le predican la palabra de Dios, no le importa. Es más, ni cree en Dios, su fe está muerta. Todo A está pesar de muerto en él. tener espíritu, lo tiene muerto. Pero está muerto. Es que esa muerte entró desde el momento del pecado. Perfecto. Y vuelve a revivir con Jesucristo como Señor y Salvador. Por cuanto dice la Biblia textualmente, por cuanto la muerte entró por un hombre, dice así también la vida, la muerte Así entró es. por Adán. Dice Romanos 5:12, 5:12. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. La muerte espiritual, hablemos un poquito de lo espiritual ahorita, no de lo físico. Cuando Adán peca, nos transmite muerte espiritual, Así es. que nos impide vivir cerca de Dios. El pecado es una barrera, la Biblia lo dice en Isaías 59, que el pecado ha levantado una muralla entre ustedes y yo, dice Dios, de modo que yo no los escucho a ustedes. Así es verdad. Y entonces podríamos decir, justamente, y para dar clave, es 59, 1 y 2, que Léelo. dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír, o sea que, mira, se rompió la comunión, o sea, es la línea telefónica que unía al hombre con Dios. Ahora, la pregunta es, en esa parte espiritual, ya estamos hablando de las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y nos hemos detenido Solo en el para explicar bien espíritu. el espíritu. David, ¿podríamos decir entonces que en esta parte del espíritu, para volverlo a revivir, las buenas obras, la buena religión, las buenas amistades Los mitos, son suficientes? los costumbres, los ritos, nos salvan. No salvan. No te comunican. Mira, la Torre de Babel es el mejor ejemplo. Los hombres empezaron a colocar ladrillo por ladrillo en su intento de alcanzar el cielo y Dios los derribó, no los dejó llegar. Así es. Porque nada de lo que el hombre construya para conectarse con Dios lo va a poder relacionar. Amén que sí. Nada. Nada. Las buenas obras, su caridad, sus buenas intenciones, sus buenos sentimientos, sus buenos deseos. Ser buena gente no lo lleva al cielo a nadie. Y el infierno más bien está lleno de mucha gente que es muy buena. Y de eso hablamos a hablar del infierno. Pero hay una escalera del cielo a la tierra, no una torre, una escalera que viene del cielo a la tierra, la cual pone Dios. Y la escritura es textual. Existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa escalera es el Mesías, el Primero Hijo de Timoteo Dios. 2:5. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Listo, él es y por si acaso no estamos hablando del loco de Puerto Rico, que se cree que es Jesucristo hombre, ¿verdad? Así es. Que anda más confundido que el mismo diablo. Don José Luis de Miranda. Así es. Entonces esto es fascinante. Vemos que la primera parte, el espíritu, está muerto a causa del pecado y viene a la vida a través de Jesucristo, Señor y Salvador. Primero, el nuestro. arrepentimiento. El arrepentimiento que lo lleva a aceptar a Yeshua como Salvador. El arrepentimiento restaura la comunión, pero no el arrepentimiento como el hombre entiende, de golpearse el pecho, llorar y chillar. Remordimiento. No, el arrepentimiento como Dios manda, que involucra una acción. Aceptar al Hijo de Dios como tu Salvador da vida a tu espíritu y te restaura en tu comunión con Dios. Por eso dice, si no nace de nuevo, No podrá. usted está perdido. Porque usted naciendo de su papá y de su mamá Arturo, usted está condenado. Así es. Pero naciendo de Dios es salvo. Podríamos decir que un inconverso nace una vez y muere 2 veces, mientras que un creyente nace 2 veces y muere una sola vez. Ay, qué lindo está eso. A ver, explíquese, hombre. A ver, un no creyente nace el nacimiento natural De papá y mamá. de papá y mamá, pero muere 2 veces porque tiene su espíritu muerto por el pecado y la muerte eterna que estaremos hablando en breve. Pero es lo que hablaremos de la muerte primera y la muerte segunda. Pues Exactamente. ahora ya te entendí mejor. Y el creyente nace 2 veces, que es el nacimiento físico
y el nacimiento espiritual a través de Jesucristo, y muere una sola vez si es que Cristo Si no es que viene muere, antes. eso Si es que llegaste. Cristo no viene Porque antes. dice, seremos arrebatados Así juntamente es. con ellos, Y esto, los que esto va a estemos ser vivos. fascinante, hermano. Y gracias por todas sus llamadas. Estamos oyendo los teléfonos, los mensajes que nos están mandando. Por favor, hágalo con toda libertad y recuerde que si quiere ver de nuevo este programa, métase a la página web, las dos páginas web, la que tenemos hoy día en estreno, www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.org. David decía Jesucristo a un sabio, a un conocedor, a un viejo estudioso de la Torá y las costumbres judías, le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una persona que tiene muerto el espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es que es el Aunque inconverso tenga la máximo. religión, los amigos, las costumbres, las buenas obras, no puede entrar al reino de los Aunque se cielos. encomiende a la Virgen y a los santos, porque en el cielo no hay tráfico de influencias, nadie se mete al cielo de contrabando, compadre. Bien dicho. Esa es la verdad de la realidad. Mire, el espíritu lo da Dios. Vea, por favor, Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién Así da el es. espíritu? Dios. Dios. Ok. Arturo. Ahora hay un versículo en Corintios. Dice que lo profundo de Dios nos es revelado, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón Primera humano, de nos la revela a nosotros y nos revela al Espíritu, dice, Así es. porque el Espíritu todo lo escudriña. Vea, Así es. vea que la relación de Dios es con nuestro Espíritu, no con nuestra alma, de lo cual hablaré enseguida. 1 Corintios capítulo 2, 9 y 10 que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y mira el 11, porque ¿quién sabe de los hombres? Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? O sea que hay Amén un que sí. espíritu de Dios y hay un espíritu del hombre, Arturo. Así es. Aclaro, hay un espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y el espíritu del hombre, que es el aliento de vida que Dios le da a toda criatura, incluyendo los animalitos, también al ser humano. Hay el espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vea, entonces, ¿qué concluimos? Que hay Espíritu Santo de Dios y Espíritu humano. El Espíritu humano está muerto mientras el Espíritu de Dios no lo toca. Perfecto. El Espíritu de Dios lo toca cuando hay arrepentimiento. El Espíritu Santo toca el Espíritu humano cuando hay arrepentimiento. De Y lo ahí, contrario, sigue muerto. y ahí se crea ese cordón umbilical. Se restaura. Es lo que te digo. Mira el ejemplo. Por favor, volvamos al ejemplo. El hombre, cuando fue creado por Dios, tenía una línea telefónica directa al cielo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. O sea, timbras y yo te contesto. Pero el pecado Isaías 59, 1, 2. poncha la línea telefónica, corta la línea telefónica entre Dios y el hombre. O sea, que este cable que unía al hombre con Dios queda cortado, muerto, incomunicado. Okay. Pero viene el Espíritu Santo cuando esa persona se arrepiente y restaura la línea telefónica entre el hombre y Dios y el hombre. Hay comunión. Pero ahora, ¿qué es el alma? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Y aquí quiero leer algo para explicar esto. Ezequiel 18:20, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Ah, qué bueno. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Bien, aquí Arturo,
quiero tocar un punto clave. A raíz de los anteriores programas televisivos, algunos predicadores de muy mala fe, que yo creo que deberían dedicarse al negocio y no al pastorado, porque les encanta sacar plata a la gente, y cuando nosotros los confrontamos se sienten ofendidos y mandan a decir que este programa no es de Dios, que estamos yendo contra la iglesia, que no lo vean, dividiendo la iglesia, que no dividamos la iglesia, qué sé yo, todas las mentiras y calumnias y patrañas que se andan inventando algunos predicadores o pseudo pastores, que ven afectados su bolsillo sin que les importe la salvación de la gente realmente, se ven confrontados. Primero dijeron que tú y yo estamos enseñando en contra del diezmo. Mire, yo como judío nunca como judío, mucho menos como un judío que ama a Yeshua, a Jesús, iría en contra del diezmo. Sería ir en contra de Abraham, en contra de Moisés, de la Torá y del Mesías y de todo. De Jesús, exacto. Exacto. Nunca fuimos en contra de la ofrenda. Contra lo que estamos es contra la explotación económica que están realizando algunos pastores. Basados en eso. Arturo, tú estás pagando el pecado de tu padre, tienes maldición generacional, y para romper esa maldición generacional, Arturo venga y presente un pacto con Dios, haga un pacto con Dios, escriba todos los pecados de su padre y de su abuelo, las maldiciones generacionales, y quémelas, préndale fuego para que se anulen. Primero, esta es una mentira ruin. ¿Por qué? El único que puede saber los pecados que cometió mi abuelo es Dios. Amén, que Porque sí. tal vez el abuelo se murió sin saber ni qué pecados cometió. Así es. Y el único que tiene el archivo es Dios. Así es. Yo no puedo confesar pecado ajeno porque ni siquiera conocía al bisabuelo. Es verdad. Mira la mentira. Y le dicen, usted está pagando el pecado de su abuelo. El alma suya está cautiva por culpa del pecado del alma de su abuelo. Eso es una mentira. Es verdad. Predicadores que están enseñando eso están robando y engañando. Porque van contra ese versículo de la Biblia, y no solo uno, contra varios. Deuteronomio 24:16, permíteme volver para que no digan que es solamente uno. Deuteronomio 24:16, también el Señor nuestro Dios nos enseña de la siguiente manera. Morirá contigo, 24:16. 16, perdón. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ajá. Pero hágales entender eso a los predicadores que les están haciendo creer a la gente que las maldiciones generacionales se rompen con pactos, con ofrendas y con dinero. Así es. Bueno. Bueno, y eso vamos a hacer un programa especial sí, de sí. eso para hablar bien bonito, pero el alma. Volviendo de el nuevo al alma? tema. ¿Qué es el alma? Ya habíamos hablado que el espíritu es la vida, donde está la intuición, donde está la conciencia, y el alma, Es la naturaleza del hombre, ¿no? ¿ok? Que conlleva, que tiene qué cosa. El alma no tiene conciencia, no tiene comunión, no tiene intuición. El alma tiene pensamiento, sentimiento, decisión, eternidad y capacidad creativa. Y emociones también. Por eso, sentimientos, ¿no? ¿Ya? El hombre siente amor, piensa, decide, eternamente vive, existe eternamente, más allá de la tumba, y puede crear. Eso es parte del alma. Ahora, el alma es lo que está en juego. O se salva o se condena. ¿Cómo se salva? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, la fe, juega un factor determinante. El que creyere será salvo. ¿Qué cosa se salva? El alma. Marcos 16, 15 y 16, lo que acabaste de El que decir. creyere será salvo, salvará su alma, y el que no creyere será condenado. Ahora, el alma es lo que está en proceso de salvación, está en espera de salvación en esta vida, En otras palabras, para que el espíritu esté vivo, primero tiene que haber una transformación en el alma. Claro, tiene que... El alma tiene que conocer y entender el sacrificio de Cristo en la cruz, para que a través de ese reconocimiento venga el arrepentimiento donde están sus emociones, sus decisiones, y por ende el espíritu viene a revivirse a través de la fe en Jesucristo. Claro, mira, existen 3 tipos de personas según la Biblia: el carnal, el natural y el espiritual. La Biblia lo dice en Corintios. El hombre carnal se deja llevar por los 5 sentidos y vive para complacer sus sentidos y su cuerpo. Ese es el hombre carnal. El hombre natural es el que vive en el alma, el que vive guiado por sentimientos, pensamientos, decisiones, impulsos. Pero el hombre espiritual vive en el espíritu. A mí me gusta llamarlos, para que la gente pueda entenderlo mejor, conmovidos, convencidos y convertidos. Ah, qué interesante. Los conmovidos pues son los que van viene Semana Santa, ya se acerca Semana Santa, van a las iglesias, ven una película de Jesús, se acabó la película, vamos a chupar. Claro. Solamente fueron conmovidos. De ahí vienen los convencidos, se convencen, toman decisiones, están en la iglesia. Es algo bueno venir a la iglesia, pero siguen viviendo en su carnalidad y en su mundanalidad.
pero los convertidos es que de todo corazón aprenden a deleitarse en el Señor y a vivir como Dios manda. Y eso ocurre en el alma. Claro, es que por eso te repito, hay tres seres. Según la Biblia hay tres personas, carnales, naturales y Así es. Espirituales. Mira, ahora el alma se juega la salvación, pero ¿cómo la obtiene? Por el arrepentimiento y creer en Yeshua como Señor. Pero ahora el cuerpo creo que está claro. Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué podemos desarrollar? Ahora, ¿dónde apuntamos en este momento? Veamos la vida después de la muerte. El problema pasa porque, por ejemplo, hay grupos, hablemos con respeto, para que no digan que les ofendimos, ni nada por el estilo. Ni que va con dedicatoria a nadie. A nuestros conocidos, los testigos de Jehová. Conocidos los llamemos. Los testigos de Jehová creen, predican, enseñan que cuando el hombre llega a la tumba, todo se acabó. ¡Qué problema! Y es lo que la mayoría quisiera creer. Mire, sería ideal pensar que no existe el infierno ni el cielo. Vamos a ir a un punto que me parece interesante. ¿Dónde sale ese punto de vista que todo acaba en la tumba? Por favor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Yo entiendo, y cuando hagamos el programa Misterios y Enigmas, vamos a hablar de las supuestas contradicciones de la Biblia con Yatensi Bonilla, un programa que usted no se lo puede perder, que tiene mucha audiencia, que usted lo puede ver en www.historiadelfuturo.tv y en dileunamigo.org, aparte de la cadena del Milagro Internacional en Puerto Rico, que se distribuye a 28 naciones. Y paréntesis, me tomo unos segundos, Arturo. ¿Sí? El pastor Jaime Puertas, a quien le mandamos un enorme abrazo, un saludo al pastor Jaime Puertas de la obra La Luz del Mundo, se ha comunicado en las últimas horas con este servidor para oficializarnos. Escucha, Arturo, esta es una noticia para nuestros hermanos que ya nos ven en Venezuela. Arturo. A los chamos de Venezuela y a las chamas. Chamitos y chamas. Catire, escucha bien, Arturo. La obra Luz del Mundo pone gratuitamente a disposición 16 radioemisoras y 4 canales televisivos en todo Venezuela y en el mundo entero para que Historia del Futuro y Dile un Amigo puedan ser vistos por ustedes. Hermanos en Venezuela, realmente esto es una bendición. Un abrazo inmenso para todos ustedes y aquí desde sus amigos ecuatorianos reciban todo ese amor y un amigo boliviano reciban todo este amor que justamente nos une en la fe en Jesucristo. Qué bendición, David. A propósito, qué bendición enorme, hermano. Y es más, hubo una pregunta que se la voy a plantear a Yatensi Bonilla en el programa, que nos llegó desde el estado Zulia. Fue esa, justamente. Hay contradicciones en la Biblia. Hermanos en Venezuela, gracias por estarnos sintonizando. Un abrazo enorme, de verdad. Pronto estaremos nuevamente en Venezuela haciendo campañas por allá. Y un abrazo, creo que lo menos que podemos decir al pastor Jaime Puertas es 1000 gracias. 1000 gracias, de verdad. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios le bendiga grandemente. David, volviendo a este tema, y a toda la gente de Venezuela y en el mundo entero que nos ven ahora, Marcos capítulo 10, versículo 28, dice Jesucristo de la siguiente manera. O como dicen acá Yeshua. Mis panas, los judíos mesiánicos, Yeshua HaMashiach. Y a propósito, hermano, yo soy amigo de David, no soy su rabino. A veces en David Venezuela piensa. Siempre me manda, David me dice, ve, rabino, te mandan saludos. Que dice, a David y al rabino, y a su rabino, muchas gracias. Pues bueno, yo solamente soy un amigo, un hermano muy entrañable de David, pero no soy su rabino. Y mucho menos yo estoy aquí para aprender también. Son mi compañero de batalla. Esa es. Y aquí estamos juntos en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en la fe y en la eternidad. David, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero no en la tumba. Es que ahí viene el problema con los testigos de Jehová. Ellos creen que el infierno es la tumba. Arturo, es que este es el primer programa. Sí. Nosotros tenemos que explicar la palabra Sheol, la palabra Keber, el seno de Abraham.
el purgatorio, el purgatorio. Oye, le voy a contar un chiste, el purgatorio no existe, el purgatorio sí. ¿Tú sabías que cuando un perro se rasca la pulga y la pulga muere, va al purgatorio? Eso hay que aclarar. Pero ese tema de la vida después de la muerte conlleva muchos temas más. Arturo, volvamos a este Eclesiastés 9:4 y este versículo que tú tocaste. No lo movas de ahí. Mira, dice que los muertos nada saben. Según este versículo, los testigos de Jehová aparentemente tienen la razón. Pero a mí me encanta la frase ultra recontra archi mega conocida del doctor Yatensi Bonilla. Texto sin contexto. Es un pretexto. Listo, señor. Según ellos, el ser humano termina su periplo en la tumba. Yo me pregunto, ¿qué sentido tendría que Dios le diera la vida a un bebé que ni siquiera llega a nacer? Claro. Si se acabó ahí. O que se muere a los días de nacido, o que se muere a los 30 años. ¿Y para qué murió Jesucristo, pues? O sea, si eso fuera verdad, que la vida acaba en la tumba, con todo el respeto que mi Señor se merece, Jesucristo fue el hombre más ingenuo en toda la faz de la tierra. O sea, morir masacrado, cacheteado, escupido, golpeado, negado, blasfemado, para nada, pues. Para nada, si no hay vida después de la muerte y todo se acaba en la tumba. ¿Para qué murió Jesucristo y en qué consiste la salvación? ¿Salvarnos de qué? ¿De dormir eternamente? Es que aquí yo tengo una pregunta para mis amigos los testigos de Jehová. Si la vida acaba en la tumba, ¿usted me está diciendo, testigo de Jehová, que Jesús se quedó en la tumba y no resucitó? Bien dicho. Bien dicho. Repito, si la vida acaba en la tumba, amigo testigo de Jehová, entonces Jesucristo no resucitó. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Porque entonces, ¿para qué resucitó él si nadie va a resucitar? Así es. Entonces, ¿qué pasó? Ahora dice que no hay vida después de... Mira este versículo, donde se enredan los testigos de Jehová. Y permíteme, por favor. Dice en el verso 6, también su amor y su odio y envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Yo estoy de acuerdo en que la Biblia es perfecta, pero es progresiva en su revelación. Yatensi Bonilla nos vino contando que la revelación de Dios vino paulatinamente, que poco a poco fue revelando Dios más cosas más profundas. Mire, aquí yo tengo que ser claro, Arturo. Aquí hay una excepción a la regla. ¿Por qué no le preguntamos a Lázaro si creía en este versículo? Porque sí, Lázaro volvió a ver la luz del sol. Amén que sí. Los que resucitaron. Yeshua resucita a Lázaro y ahí sí volvió a ver la luz del sol. Aquí a la dice, hija de Nahuma, ¿me estás entendiendo? Volvió a resucitar, sí. Mira, a la hija de Jairo. Y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Y Lázaro sí tuvo parte. Quiero entrar a otro punto, Arturo. Según los testigos de Jehová, ok, vamos al verso 5 de Eclesiastés 9, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Cómo que nada saben? Sí saben, en el Nuevo Testamento vamos a ver que sí saben. Pero es que Salomón no contradice la Biblia. Salomón, escúchame bien, podrá haber sido el hombre más sabio, pero no fue más sabio que Jesús. Bueno, y algo hermoso que me gustaría de pronto, y esto va a ser un tema muy hermoso con Yatensi Bonilla, David Diamond y su servidor Arturo Norero, en Misterios y Enigmas, topar la sabiduría de Salomón. ¿Era del cielo o era terrenal? ¿Qué dicen las Escrituras y qué dicen de pronto ustedes? Sí dice la Biblia que él va a tener sabiduría. Pero ¿cómo terminó sus días Salomón? ¿Siendo un sabio eterno o siendo un sabio terrenal? Y para mí en esta revelación que habla Salomón es justamente lo que él conocía. Él no sabía todavía de Jesucristo, él no sabía de la eternidad y de vencer. Por eso es que mismo dice 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque con Cristo eso es historia. Es que, Arturo, hay que entender una cosa clara. Salomón no nació de nuevo. Si Nicodemo y Salomón y un testigo de Jehová se pararan frente a Jesús, la respuesta es para los tres. Nazcan de nuevo, che. Es verdad. Es verdad, nazcan Ellos de no nuevo. entendían. Mira, y aquí quiero entrar a un punto clave. Estamos hablando de una rama de la Biblia que se llama la tanatología. ¿Qué es la tanatología, Arturo? Es el estudio de la vida después de la muerte o de la muerte misma. Tanatos, muerte, logos, estudio. Existen tres ramas en la tanatología, Arturo, permíteme tomarme un tiempo en esto. Tanatología médica. ¿Qué involucra? La tanatología médica se aplica, por ejemplo, en un hospital desde que la persona sabe que va a morir. Se prepara la familia. Preparación para la muerte. Preparación para la muerte, se prepara a la familia, se prepara a la persona que va a fallecer, por ejemplo, desahuciada por una enfermedad o una persona que está moribunda. Se le pide que diga su última voluntad, redacte su testamento. Eso se encarga el médico de ayudar, de preparar, el psicólogo, qué sé yo, viste, de tomar los recaudos preveyendo la muerte. Es que la muerte, Arturo,
En todas las culturas era considerada aún como una divinidad. En los antiguos pueblos, Arturo, cuando los incas morían, a mí me tocó estar en Señor de Zipán, en Chiclayo, a propósito estaremos pronto contigo en Perú haciendo unas campañas. En Señor de Zipán, en Chiclayo, el rey de la comarca, cuando moría, acostumbraba a ir a su viaje al más allá. Mira, ellos que no leían la Biblia sabían que había un más allá. Yo no sé cómo hay algunos que no creen en el más allá. Qué increíble. Van a creer cuando se muera. Ahí van a creer, no te preocupes. Ahí van a ver si es mito o verdad que existe el infierno o no. Ahí van a ver si es mito o verdad que existe el infierno o no. Eso sí, señor. Pero mire, para ir cerrando, Arturo, este hombre cuando iba a morir ordena a toda su corte que estaba viva que lo acompañe a la muerte. O sea, se enterraron vivos por acompañar al muerto. Mira, los pueblos aún arcaicos tenían un concepto de la muerte. O sea, tanatología médica es preparar a la gente para la muerte. Irremediablemente moriremos, salvo el arrebatamiento que lleve vivos. Ya. 2. Segunda rama de la tanatología forense. ¿Qué es lo que en cierto modo aún dentro de la medicina legal estudiamos en derecho? Determinar en balística cómo murió una persona, el análisis, la trayectoria de la bala, ¿cómo se llama? ¿Viste? Cuando la autopsia, luego la necropsia si fuera necesario, determinar el mortis causa, la causa de la muerte. Perfecto, es parte de la tanatología forense, la realiza un abogado, un médico legista y un médico forense. Perfecto, para sacar las conclusiones que llevaron a una persona a la muerte. Ante la ley tiene que haber un mortis causa. Y tercero, Arturo, la tanatología bíblica. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Si es el primer libro en hablar de la muerte. Dios usó la primera vez que usó la palabra muerte, la usó Dios, no el hombre. Entonces la tanatología comienza desde el Génesis, la tanatología bíblica, la vida después de la muerte. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. Más que corto. Este es el primer programa de una serie. A propósito, ustedes ya han visto los 2 programas anteriores en los cuales tuvimos el testimonio de estos muchachos que tuvieron la experiencia de que el Señor les mostró el infierno. Mira, Arturo, hay gente que dice que no existe el infierno, que como tú dijiste, creen que es un mito o una verdad, no saben, pero se enterarán muy tarde. Hermano, mira, por esa razón yo entiendo que Dios ha permitido que algunas personas, y yo soy muy cuidadoso con ese tipo de revelaciones, tengan experiencias después de la muerte. Vamos a hablar de los experimentos que se hicieron en Alemania. Cortito. En Alemania se entrevistaron a 5.000 personas y se les preguntó si tuvieron experiencias después de la muerte. Personas que estuvieron a punto de morir, en estado de coma, personas en shock, que tuvieron experiencias. Las 5.000 aseveran haber escuchado o visto algo en estado de shock. Quiere decir que la vida después de la muerte existe. Psicológicamente yo te puedo demostrar que el ser humano le teme la muerte. ¿Por qué cuando se está dando un accidente intentan salvarse? Si no hay nada, ¿por qué le teme morir? ¿Por qué no se entregan a los brazos de la muerte si no hay nada más allá? Eso es lo que, como dice Yatensi Bonilla, laberinto de pasiones. Continuará. Yo creo que ese tema es interesante. ¿Te puedo contar algo, lo que me pasó? Para cerrar, le voy a contar una anécdota. Estuve viajando en un avión entre Medellín y Bogotá. Y me voy a sentar justo al lado de un ateo. Bueno, el ateo me dice, yo no creo en Dios, no creo en la salvación, no creo en el cielo ni en el infierno. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque nadie se ha muerto y me ha llegado de la muerte para decirme que existe algo en lo cual yo deba creer, cielo o infierno. Y yo le digo, ¿y quién se murió y se volvió y se dio media vuelta porque no había nada? Le digo, no, que no se muera, muchacho, porque yo fui más allá y no hay nada, tuve que dar media vuelta. Un momentito. Pero sí, el Hijo de Dios descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y si no le creen a Él, tendrán que creerle cuando yo sea tarde. Los que se mueren ven a Jesús, para bien o para mal. Para bien los que se mueren arrepentidos, pero para mal los que se mueren sin arrepentirse. Arturo, el tiempo es corto realmente, ¿no? Sí, muchas gracias, David, y vamos a continuar con la bendición de Dios. Este tema de la vida después de la muerte continuará en los siguientes programas con Arturo Norero y también con el doctor Yatensi Bonilla, quien estará dando un tema específico al respecto. Shalom Alejem, paz para ustedes. Esto ha sido Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Shalom.
fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין